After trigger es el trigger que es activado automáticamente después de que se haya completado una acción de la base de datos. ¿Qué acciones pueden ser? Una acción de inserción, una acción de actualización o eliminación. Entonces, ¿cuándo se activan? Los after triggers se activan después de que se haya realizado y confirmado una operación en la base de datos. Por ejemplo, después de que se haya insertado una fila en una tabla, actualizando un registro o eliminando datos. Veamos entonces cómo podríamos utilizar un trigger after. ¿Sí? Pensemos entonces que nosotros queremos monitorear una tabla. En este caso yo tengo esta tabla que podemos ver por acá que está dentro de systemlogs.logs de inserción. Esta tabla tiene dos campos, un campo de fecha de creación de tipo date y un campo registro que es de tipo texto. Entonces veamos qué queremos hacer con esta tabla. Si ustedes pueden ver, se llama logs de inserción. Entonces acá nosotros podríamos decidir que queremos monitorear la tabla de categorías. Hagamos entonces un select from in categoría y veamos qué hay dentro de esta tabla. ¿Verdad? Tenemos desinfectantes, lavadores, limpiadores, etcétera. Y acá tenemos algunas categorías de prueba. Podríamos entonces intentar insertar una nueva categoría. Y entonces por acá diríamos categoría para categoría 1 para video. ¿Sí? Y entonces veamos. Acá yo voy a insertar una categoría. Podemos volver a seleccionar las categorías y vemos hasta acá la nueva categoría que insertamos, pero acá yo quisiera ir llevando el registro de cuándo se insertó esta categoría y qué registro generó. Entonces creemos un trigger after para hacer esto. Para crear un trigger after para visualizar qué es lo que ocurre con las categorías, nosotros lo que podríamos hacer es escribir create trigger, el nombre del trigger. En este caso yo le voy a poner trg inserción. Esto es con S, inserción, categoría. Luego, debo decir sobre qué tabla voy a ejecutar este trigger. Este trigger quiero que se ejecute sobre la tabla de inventario categoría, porque esa es la tabla que quiero yo monitorear en este momento. Agrego imp.categoría y luego decido en qué momento y qué tipo de trigger voy a utilizar. Estamos hablando de que vamos a ver los triggers de tipo after. Vamos a agregarlo aquí. After triggers. Entonces acá vamos a poner after. Y after significa después. Entonces, esto quiere decir que se va a ejecutar después. ¿Después de qué? Dijimos que los triggers se ejecutan después de después, antes o en vez de una inserción, una actualización o una eliminación. En este caso, como lo que queremos monitorear es la creación de categorías, vamos a ejecutarlo after insert. ¿Sí? Luego de escribir cómo se va a llamar el trigger, dónde va a aplicar y en qué momento se va a ejecutar, deberíamos escribir entonces el código que va a ejecutar. Escribimos la palabra as y luego escribimos begin y end en este caso, y acá vamos a poner nuestro bloque de código. Acá sería importante agregar go porque la creación de un trigger debería ser lo único que se ejecute en un statement, ¿verdad? Entonces luego vamos a poner acá el código de lo que queremos hacer. En este caso es importante que comprendamos que al momento de tener un trigger, como es el caso del trigger insert en la versión after, o sea, después de que se insertó, nosotros tenemos disponible una tabla que se llama inserted. ¿Sí? Esta tabla de inserted lo que contiene son todos los registros que se han insertado dentro del proceso. Acá insertamos solamente uno, pero recordemos que nosotros podríamos haber creado una inserción de este tipo, poniendo categoría 2, categoría 3 y etcétera. Podríamos agregar cuantas categorías quisiéramos por acá.
Entonces, por eso es que tenemos disponible una tabla con todos los registros que se han insertado. Al momento de que es después, nosotros ya conoceríamos entonces el ID. Veamos qué es lo que quiero hacer. Acá yo quiero llevar un monitoreo de la tabla categoría cada vez que se cree un nuevo registro. Entonces lo que voy a hacer acá es escribir insert into y vamos a poner el nombre de la tabla que queremos, donde queremos llevar el monitoreo. La fecha de creación pues es de tipo current timestamp, entonces va a tomar el valor por defecto en el momento que se cree, entonces el único que quiero enviarle es el registro y le voy a decir que lo que quiero es que haga un select de algo, aquí vamos a definir un campo y lo quiero sacar desde la tabla insert, ¿sí? Insert, acá como ven me lo muestra el linter, entonces acá escribimos concat, ¿sí? Porque queremos crear un mensaje, ¿verdad? Y para ser un poco más claros, vamos a poner acá as registro. Esto no es necesario, pero vamos a agregarlo para que tenga más sentido para nosotros. Y vamos a empezar a escribir qué es lo que queremos eh, almacenar en este log de transacciones. Vamos a poner entonces, se agregó una nueva categoría con el ID. Y vamos a poner acá el ID de i punto y de inserted, ¿verdad? La tabla inserted punto categoría ID. Como ven, en esta tabla yo ya tengo todos los campos que pueda tener dentro de la tabla de categoría porque es una tabla que almacena todo lo que se crea en ese momento, ¿verdad? No para siempre, solo en ese momento del trigger almacena esa información. Luego de decir qué ID, y voy a poner también la descripción y la descripción, y vamos a poner acá. Esto simplemente es con fines educativos. Obviamente no haríamos un trigger tan extenso para algo como esto, ¿verdad? Podríamos hacerlo más sencillo, pero para que veamos cuál es el efecto que tiene, vamos a hacerlo de esta manera. Luego de escribir esto, entonces nosotros ejecutaríamos esto y vemos que se han ejecutado los queries de forma correcta. Vamos a agregar entonces la categoría 2 y la categoría 3 y veamos qué sucede en este momento. Recuerden que la última vez insertamos una categoría, ¿verdad? Que era categoría 1 para video y vimos por acá que no pasaba nada. Entonces ahora insertemos esto habiendo creado un nuevo trigger y veamos qué es lo que sucede. Le damos acá y podemos ver en la parte de abajo que dice 2 filas han sido afectadas y luego dice que otras 2 filas han sido afectadas. Veamos entonces las categorías que acabamos de crear y al revisarlas podemos ver acá abajo que tenemos categoría 2 para video y categoría 3 para video, que son las que creamos acá. Y veamos ahora nuestro log de inserción. Acá tenemos entonces que se agregó una nueva categoría con el ID 18 y la descripción categoría 3 para video y luego el de el ID 17. Como podemos ver, se crearon al mismo tiempo, ¿verdad? Porque se registraron en la misma inserción. Excelente. Esto es cómo hacemos nosotros para crear un trigger after insert. Este insert lo podríamos cambiar para hacer también sobre el delete o sobre el update. Hagamos entonces cómo se vería si yo quisiera traquear o almacenar los valores de cuando se eliminen algún registro, ¿verdad? Yo quiero saber también qué pasaría cuando se elimine algún registro de las categorías. En este momento, cuando yo hago delete from y pongo in categoría, where categoría ID sea igual a, entonces vamos a poner acá el 18, ¿verdad? Ahorita que yo elimine el 18, pues se borra y si yo veo las categorías, pues ya no tengo ninguna categoría, pero nuestro log de transacciones se habría quedado entonces retrasado, ¿verdad? Porque entonces no tendríamos la información. Importante que este system log es un log de inserciones. Creemos entonces una tabla que almacene el log de eliminaciones, ¿verdad? Esto depende mucho de cómo deseen hacerlo ustedes. Podrían crear un mismo log o podrían crear varios logs. Eso depende mucho de cómo lo quieran manejar. Igual, esta es una forma nada más de explicar el punto y
no es necesariamente como se hace en la vida real. Creamos una tabla, entonces create table de system logs. Vamos a poner acá go para que nos siga funcionando. System logs punto logs eliminación. Y vamos a crear la tabla de la misma manera. Vamos a crear fecha creación de tipo datetime, not null, default, current timestamp. Y luego vamos a definir el registro. En este caso, como no sé qué tanto voy a escribir, vamos a poner un varchar max, ¿verdad? Y listo, creamos esta tabla, ¿verdad? Ejecutamos esto. Y ya tenemos una tabla para llevar los logs de la eliminación. Entonces ahora creemos un trigger. Voy a copiar esa estructura debido a que ya la tenemos y vamos a crear también un trigger after, ¿verdad? Agregamos acá y decimos que es para la eliminación de una categoría. Vamos a escribir acá eliminación en minúscula. Seguimos, le cambiamos el nombre, seguimos sobre la misma tabla, seguimos utilizando after, pero ahora vamos a hacerlo sobre una eliminación. ¿Sí? After delete. En este caso podemos ver que la tabla de inserted no va a existir porque estamos en una eliminación. Es decir, en una eliminación no se inserta nada. Entonces acá deberíamos de modificar esta tabla y cambiarla por la tabla deleted. ¿Sí? Entonces acá tendríamos exactamente los mismos valores. Voy a quitar esto por un momento y veamos si yo pongo deleted, punto, y me muestra qué categoría y qué ID. Es exactamente la misma tabla de inserted, pero ahora se llama deleted porque estamos sobre un after delete. En este caso no se habría agregado una nueva categoría, se eliminó la categoría con el ID tal y la descripción tal. Creemos este trigger y volvamos a ejecutar una eliminación. Pero en este caso, eliminemos la 17. Veamos entonces acá que yo cuando corro la eliminación me dice que se afectó una fila y que se afectó otra fila. Veamos entonces cómo se ve esto. Vamos a hacer el select de la categoría y vemos por acá que ya no tenemos tampoco el 17 que teníamos, que era la categoría 2 para video, pero en nuestro system log acá me equivoqué porque puse la inserción, debería ser eliminación. Vamos a crearlo de nuevo. Acá yo les recomendaría que lo eliminen, ¿verdad? Drop trigger. Escribimos el nombre del trigger, en dónde está, ¿verdad? En qué esquema está y el nombre del trigger y lo eliminamos y luego lo volvemos a crear. Es la forma más sencilla. Luego de esto, ahora si quieren eliminemos otro porque entonces agregamos de forma incorrecta. Vamos a eliminar el de la categoría 1 para el video. Eliminamos y ahora sí veamos select asterisco from in punto, no está en in, perdón, es system logs.logs de eliminación y veamos qué información tenemos. Podemos ver que acá tenemos ahora, se eliminó la categoría con el ID 16 y la descripción categoría 1 para video. Agregamos nuevamente las categorías 1, 2 y 3 para video y vamos a eliminarlas. Vamos a agregarlas por acá. Le damos insertar. Podemos ver acá que se crearon. ¿Sí? Y ahora eliminémonos con los mismos IDs 19, 20 y 21. ¿Verdad? Vamos a hacer aquí una eliminación de mayor a 15, que es el último que tenemos por acá. Y vamos a hacer un run de esto. Ahora veamos entonces los logs de creación y eliminación. Inserción se llama, perdón. Logs de inserción y logs de eliminación. Y vamos a hacer aquí un union para verlo todo en un mismo resultado. Veamos por acá entonces lo siguiente. Podemos notar
que acá nos dice, se agregó una nueva categoría, 17, 18, se eliminó la 17, se eliminó la 16. Acá tenemos, se agregó una nueva categoría 19 con el ID, con la descripción categoría 1, categoría 2, categoría 3. Y luego nos dice que se eliminó la 19, la 20 y la 21 con categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Entonces, acá estaríamos creando un after delete y un after insert. Veamos ahora la última opción que tenemos para el after en cuanto a las operaciones que se realizan en la base de datos. Acá entonces veríamos que tenemos un create trigger y voy a copiar el trigger que tenemos por acá. También para la última operación, la única que no hemos hecho, que es un create trigger de actualización de categoría. Entonces acá ya no sería delete, sino sería update. Y acá pondríamos as begin and vamos a poner esto en orden. Vamos a agregar aquí un go. Recordemos que debería de ser la única transacción. Y excelente. Vamos a crear entonces un, un trigger de actualización de categoría. ¿Cómo debería funcionar este trigger? En este trigger nosotros cuando estamos actualizando tenemos tanto la tabla de inserción como la tabla de eliminación, porque estamos haciendo una actualización de valores, es decir, los valores nuevos es como que se insertaran y los valores antiguos es como que se eliminaran, ¿verdad? Así es como funciona teóricamente, digamos, o conceptualmente lo que estamos haciendo al realizar una inserción. Entonces vamos al código y veamos cómo haríamos un trigger update after update, ¿verdad? Excelente. Estando acá, entonces vamos a decir que queremos insertar y de hecho voy a copiar el mismo insert que ya teníamos porque se parece un poco. Queremos insertar. ¿Qué queremos insertar? Vamos a decir que se actualizó la categoría con el ID y esto hasta acá estamos bien. En este caso, vamos a decir la categoría solo se puede actualizar por el texto o la descripción que tiene, ¿verdad? No tiene más campos, entonces no podrían actualizarse otros campos, ¿verdad? Si fuera una tabla más grande y quisiéramos llevar diferentes registros, podríamos hacerlo. En este caso yo lo voy a hacer solo con la categoría para mostrarles cómo funciona. Entonces vamos a decir que tenía una descripción de 2 puntos y vamos a decir que lo sacamos de la tabla deleted, ¿sí? Y luego vamos a decir, y ahora es de 2 puntos y vamos a escribir acá de otra tabla. ¿De qué tabla? En este caso de la tabla inserted. Punto categoría. Acá podemos ver que nos marca inserted no existe en este select, por lo que nosotros deberíamos de modificar el from y hacer un join. Decir from deleted de, que vamos a cambiar por de, join inserted y on the.categoría id sea igual a i.categoría id y vamos a cambiar por acá el inserted por el alias que agregamos, ¿verdad? En este caso, entonces tendríamos una nueva actualización. Acá voy a crear otra tabla, en este caso no va a ser de logs de eliminación, sino va a ser logs de actualización. Y vamos a crear la tabla nuevamente eh, para los efectos de este ejemplo. Vamos a crear una nueva tabla por acá abajo antes de esto. Y vamos a crear esta tabla de logs actualización, ¿verdad? Y tiene exactamente lo mismo. Creemos la tabla y creemos entonces el trigger. ¿Sí? Ahora actualicemos, entonces vamos a seleccionar de las categorías, select asterisco from categoría y veamos qué categorías tenemos. En este caso es in.categoría. Y veamos qué categorías tenemos por acá. Voy a modificar la categoría 11, que es la nueva categoría de prueba, ¿verdad? O la 12, vamos a modificar la nueva categoría de prueba 2 y vamos a modificarla. Como podemos ver, aquí tenemos desinfectantes, detergentes, limpiadores, limpiavidrios,
desengrasantes, aquí se repiten los limpiavidrios, abrillantadores, blanqueadores y detergentes, etcétera, ¿verdad? Vamos a modificar entonces acá, update, imp categoría, set. Vamos a decir que vamos a cambiar la categoría por otro texto. Vamos a decir que ahora la categoría va a ser detergente multiusos, ¿sí? Y vamos a decir que este es where categoría ID sea igual a la categoría 13, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar esto y vemos que dice que también se afectó una fila, ¿verdad? Porque afectamos esta y también se afectó otra en el log. Veamos entonces acá en la categoría que ahora tenemos por acá abajo en la 13 la nueva categoría 2, ahora se llama detergente multiusos. Veamos cómo guardó esta información nuestro log de actualizaciones. Bueno, vamos a hacer por aquí un select asterisco from. Escribimos el log de actualización y veamos qué es lo que tiene. Podemos ver acá que se actualizó la categoría con el ID 13, tenía una descripción de nueva categoría de prueba 2 y ahora es de detergente multiusos. Excelente. Entonces podemos ver que el after update, after insert y after delete comparten las características de que todos son en el momento después de que se realiza la operación. Sin embargo, cada uno de estos tiene diferentes tablas disponibles. En el caso del insert tenemos la tabla de inserted, en el caso de delete tenemos la tabla de deleted y en el caso de update tenemos la tabla de inserted y deleted al mismo tiempo.